Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, no sé si las que están presentes tuvieron posibilidad de ver el video que subí el día 29. Es una guía de una clase grabada para el desarrollo del TP número 2. Yo les había comentado, nosotros el año pasado trabajábamos una clase virtual, digamos, una clase sincrónica y una clase grabada, justamente porque las clases que eran de un desarrollo más pesado o con un contenido más complejo, necesitaban, digamos, de otro tiempo de contacto con ese material, con ese vocabulario, con ese desarrollo, y a veces, si llegaban a la clase sin ningún tipo de conocimiento sobre esto, quizá no era productivo para esa clase sincrónica. Entonces, lo que normalmente hacíamos el año pasado era, se trabajaban o veían una clase grabada y a la próxima sincrónica nosotros desarrollábamos el tema y veíamos las dudas que había. Lo que hice ahora fue compartirles de todas maneras esa clase que ya estaba grabada el año pasado, porque ese material ya está, entonces se puede ver con anticipación. Y en la clase sincrónica vamos a tocar, en la clase sincrónica del TP número 2, que es la de hoy, vamos a tocar algunos puntos muy puntuales del material que está subido en ese video, y en todo caso ustedes después, cuando van desarrollando el tema, pueden poner el video, pueden verlo las veces que quieran, y está todo explicado. Sobre todo, hay mucho vocabulario. Hay un glosario de vocabulario técnico con el que se van a tener que familiarizar para el desarrollo de la materia a partir de ahora en adelante, porque ya empezamos un poquito con justamente lo que tiene que ver con lo técnico. ¿Consultas, dudas, algún comentario hasta ahora? Yo las veo, así que pueden levantar la manito, eso no hay problema. Yo tengo una pregunta muy pava sobre ¿Laura? una parte de un... Sí, soy Laura. Sí. Este libro que se llama The Birth of Writing, ¿lo ves? Sí. Tiene acá como una tela, ¿ves? Acá en el bordecito es como que el lomo está rodeado de una tela que lo refuerza. Sí. ¿Eso tiene un nombre? Justamente es entelado, o sea, el lomo está entelado. Es una encuadernación específica que eso, lo que hace... como el que tiene ahí. Exacto. Este que tengo acá lo hice yo. En realidad son bisagras, o sea, funcionan como bisagras. Es dentro de una encuadernación artesanal, justamente, y sí se utiliza, se puede utilizar tela, se puede utilizar cuero, digamos que son materiales de una durabilidad mayor para que la presencia de apertura del libro, de una o de otra manera, y a través del tiempo, permita que ese lomo y esas tapas se mantengan durante más tiempo, digamos, en condiciones. Así que hay, sobre todo, libros ya antiguos o de bastantes años, o libros que fueron encuadernados por profesionales. Normalmente tiene estos lomos con estas bisagras que se unen a las tapas de un material que puede ser tela o que puede ser cuero. ¿Ahí me querés aclarar algo sobre esto? No, es una de las encuadernaciones más tradicionales y es esto mismo que decía Miriam, es por un tema de durabilidad y le da más rigidez y más resistencia a abrir y cerrar. Si tienen algún libro encuadernado con bisagra que sea todo papel, van a ver que se va dañando enseguida, te quedan abiertas las tapas y cosas así, y cuando es cartoné forrado en papel se suele empezar a resquebrajar. Con la tela eso no pasa. Bien, le voy a responder a Cecilia, que está preguntando si podría volver a repetir la diferencia entre formato y tamaño, que fue algo que yo dije la semana pasada.
A estos efectos, a los efectos ahora de la parte práctica de la materia y de todo lo que tiene que ver con cálculos, nosotros vamos a ver que como formato, vamos a considerar el formato lo que nosotros vemos a simple vista en ese libro. El formato, como les decía la semana pasada, desde esta categoría podría ser vertical, apaisado o cuadrado, ¿no? Es lo que yo veo en una primera instancia y no necesito medir. Yo me puedo dar cuenta si un libro es vertical porque obviamente es más alto que ancho. Si ese formato de libro es horizontal o apaisado, es porque es más ancho que alto, y en un formato cuadrado, obviamente todos sus lados son iguales. O sea que a simple vista podemos caracterizar esos tres formatos donde yo no necesito acceder a medirlos. Ahora, si yo hablo de tamaño, en este caso sí tengo que medirlo. Tengo que saber cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto. De todas maneras, ahora van a ver que cuando hay enunciados, esto que tiene que ver con el formato, acá, Cecilia, que hablábamos de esta categorización de formato, es para el TP número 1, para que ustedes puedan definir si un libro es vertical, apaisado o cuadrado. Hay libros redondos, a veces son difíciles de encontrar, pero también los hay. Entonces, esto sería en cuanto a formato. Cuando en el TP número 1 expresen el tamaño del libro, en ese caso sí van a tomar una regla, por ahora, en centímetros, y van a decir cuánto mide de ancho y de alto. Primero, como les dijimos siempre en producción, primero se nombra el ancho del libro y la segunda medida es el alto. Esto para todo lo que tiene que ver con producción gráfica. Primero el ancho y después el alto. Para el resto de las categorizaciones, incluso del ISBN y de la Cámara del Libro, es justamente al revés. Alto por ancho. Pero en producción siempre midan el ancho. Acuérdense del horizonte y el horizonte va primero. O sea, como para tener una imagen de, bueno, ¿qué mido primero? El horizonte. ¿Qué mido primero? El ancho, ¿no? Como para tener una ayuda a memoria. ¿Alguna otra consulta ahora? A ver, formato vertical, horizontal. Sí. Bien. Soy yo pasando las notas Sí, perfecto. por escrito para que... Perfecto, genial. ¿Alguna otra duda que quede antes de seguir con el desarrollo? Bueno, entonces, como les decía, ahora cuando ingresemos a todo lo que tiene, a todo lo que tiene que ver con el TP número 2, vamos a empezar a incorporar ciertos vocablos técnicos que van a ser necesarios para el desarrollo del TP. Y eso es lo que van a ver en el video, si es que no lo vieron, y hoy vamos a resumir de ese material algunos puntos importantes como para comenzar a desarrollar el TP número 2. Este TP número 2 nosotros lo vamos a hacer en conjunto, o sea que cuando terminemos, entre quizá esta clase y la que viene, ustedes el TP número 2 lo van a tener resuelto. La clase va a estar grabada también, o sea que si quieren verlo, lo van a poder ver. Y después yo les voy a dar ejercicios adicionales, si es que quieren hacerlos, como para que ustedes puedan tomar contacto con este desarrollo de cálculo de papel. Cálculo de papel es, en producción gráfica, yo diría que la base, lo fundamental, porque es la materia prima principal de la que están hechos los libros en soporte papel, y el papel representa el 70% del costo de un libro. Por lo tanto, no es un dato menor y hay que saber calcularlo. Si bien, si yo no tengo que aplicarlo porque mi imprenta es chica y no se dedica a comprar el papel, sí tengo que saber si cuando yo pido un presupuesto,
y pido que me lo coticen con y sin papel, yo tengo que saber cuánto me está cobrando la imprenta por el papel. Tengo que tener una idea de cuánto me están cobrando la imprenta. Entonces, también puedo saber si me conviene o no comprar el papel y dejarlo en depósito en la imprenta. Entonces, para eso es básicamente el cálculo de papel. Y para saber si es que tengo que reducir costos, ¿desde dónde voy a reducir? ¿No? Si por el gramaje, si por el formato, ¿qué me representa a mí, por ejemplo? ¿Qué costo me representa a mí quizá elegir entre un formato y otro que a simple vista tiene una diferencia quizá de 7 centímetros y a mí me parece que no es nada, pero cuando yo saco el cálculo de esos 7 centímetros en la tonelada de papel que necesito, porque son impresiones grandes, ahí me doy cuenta que esos 7 centímetros influyen y mucho, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender, la consigna fundamental para incorporar en lo que tiene que ver con el cálculo de papel, es justamente que yo pueda elegir el formato de papel óptimo para impresión de acuerdo al producto que yo necesito, teniendo el menor desperdicio de papel posible. Duda, consulta, pregunta, antes de seguir. ¿Vamos bien? Bueno, yo les había puesto que tuvieran a mano el enunciado del TP número 2, a mano o en pantalla, ¿no? El enunciado del TP número 2 y dos documentos. ¿Cómo? ¿Cómo, Laura? Yo no hablé, ¿eh? Ah, me pareció. No. Ah, Voy a... Ok. Entonces, el enunciado del trabajo práctico número 2, hay una página y unos archivos que tienen que ver con los formatos de papel estándar y con las fórmulas. Ustedes van a ver que hay, a medida que vayamos desarrollando el trabajo práctico, tenemos dos formas de llegar a un resultado. Uno puede ser a través del razonamiento matemático, pero también puede ser por la aplicación de fórmulas. Entonces, quizá a uno le es mucho más fácil, más rápido y más práctico aplicar fórmulas para la resolución de un problema. Lo que pasa que para aplicar las fórmulas yo tengo que estar muy segura de cada una de las opciones, digamos, de los componentes de esa fórmula, a qué corresponde. Porque si yo me equivoco en uno de ellos, el resultado está mal, por lo tanto el cálculo de papel está mal, y eso representa pérdida para la empresa. Entonces, vamos a ir viéndolo de a poquito. Primero vamos a ver, voy a habilitar el TP número 2 para ir viendo la consigna. Si ustedes lo tienen también. Acá mismo, en el material, tienen no solamente la consigna, sino que tienen los formatos y las fórmulas en PDF. Así que de ahí lo pueden tener a mano. Cálculo de pliego. Hay también un archivo sobre cálculo de pliego. A ver. ¿Qué más?
TP número 2, cálculo de soportes. Bueno, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir incorporando información a medida que lo vayamos viendo. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Ahí la pueden ver? Ok. Sí, ya está. Bien, la puse un poquito más grande porque no sabía si se veía bien. Bueno, me dice ya que me estoy quedando sin tiempo, como igual que la semana pasada, cuando se corta volvemos a ingresar. Dice, el objetivo, ¿no? El TP número 2 es el cálculo de soportes y el objetivo es calcular la cantidad de soporte, papel o cartulina que hay que comprar para una edición. Entonces, dice, para este ejercicio vas a utilizar las fórmulas de cálculo de soportes que aprendiste para calcular distintos aspectos que intervienen en la compra o utilización de soportes estoqueados. También vas a necesitar calculadora, lápiz, goma, regla o buen pulso. ¿Por qué es esto? Porque ustedes después, ahora van a ver que nosotros tenemos que hacer un cálculo de páginas, un cálculo de pliego, y para esto voy a tener que dibujar las páginas de una forma muy particular. Se puede hacer con la computadora, si ustedes manejan algún programa de diseño, o también lo pueden hacer a mano. Eso es indistinto y se manejan con lo que les sea más cómodo. Vamos a ver primero algunos conceptos que están en el video y que tienen que tener en cuenta. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Estamos. Y Yo que la tienen veo, que tener en alguien no cuenta. la ve, avisa. Perfecto. Para estos cálculos, ¿no? Digamos, para los ítems que se van a encontrar en las fórmulas. Por un lado, uno de los conceptos que tienen es el gramaje. Entonces, ¿cuál es o qué entendemos nosotros por gramaje? Acá está claro, traté de ponérselos más o menos de una forma gráfica. Gramaje es el peso en gramos de 1 metro cuadrado de papel. Ese metro cuadrado de papel, como ven aquí, no tiene por qué ser 1 metro por 1 metro, sino que puede tener distintas superficies. Eso va a hacer que haya soportes que tengan una superficie de 1 metro cuadrado, una superficie mayor a 1 metro cuadrado o una superficie menor a 1 metro cuadrado. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ustedes compran una resma y en la resma dice 70 gramos u 80 gramos, entonces, ¿eso a qué corresponde? Las escucho porque no las veo. Si alguien quiere... Al metro cuadrado de ese papel. Exacto. Al metro cuadrado, a un pliego de 1 metro cuadrado de ese papel particular. Entonces, para 1 metro cuadrado... Perdón, ¿alguna tiene una duda de qué es 1 metro cuadrado de papel? Ah, está. ¿Todos saben lo que es 1 metro cuadrado de papel? Ahí vamos a superficie, ¿no? Ahí vamos al cálculo de superficie. Bien, acá hay un no. Ok. Lo más fácil de pensarlo, 1 metro cuadrado de papel, es un papel que tiene 1 metro de lado, un cuadrado que sea de 1 metro por 1 metro. Eso es 1 metro cuadrado. Exacto. Hay otras medidas que dan 1 metro cuadrado, pero el más simple es pensarlo de esa manera.
si tienen 1 centímetro en la casa o algo por el estilo, pueden estirarlo, no dudo que tengan una regla de 1 metro, pero pueden llegar a tenerlo, y se fijan cuánto sería 1 metro por 1 metro para ver el tamaño que tendría ese soporte. Claro, eso quiere decir que ese pliego o esa hoja, o sea, una hoja de ese papel particular que yo tengo a mano y que me marca que, por ejemplo, tiene 90 gramos, una hoja o un pliego de 1 metro por 1 metro, que sería 1 metro cuadrado, pesa 90 gramos. Es el peso en gramos. ¿Por qué vamos a hablar de peso y por qué vamos a hablar de gramaje? ¿Ustedes saben cómo se compra el papel? ¿Alguna sabe cómo se compra el papel? Veo que hay nos. No, O yo sea, no alguien sé. está Bueno. ¿Con rollo puede ser? No, no sé. Ok. El papel se compra por kilo. El papel se compra y se vende por kilo. Por eso es importante el gramaje. Obviamente que yo no voy y pido 1 kilo de papel, mucho menos a nivel de producción y a nivel industrial. ¿Por qué? Porque yo necesito cantidades importantes de papel. Entonces, se compra y se vende por kilo, pero se fracciona en paquetes que acá van a tener otro vocablo técnico que se denominan resmas, ¿no? O sea que se vende por kilo, pero se fracciona en paquetes que se denominan resmas. Puede haber resmas o puede haber resmitas. Vamos a hacer acá también una acotación. ¿Alguna sabe cuántas hojas tiene una resma de papel? No. Sí, ahí alguien le dijeron en el chat, A ver, sí, 500. 500, ahí está. Las miro un poquito así. Bien, mientras vamos Es posible hablando de que esto. ustedes hayan visto resmas, sobre todo si tienen una impresora en su casa o si fueron una fotocopiadora. Muchas veces el paquete ese de hojas A4 Exacto. que viene en una bolsa es una resma, vienen 500. Exacto. Una resma de papel siempre va a tener 500 hojas o 500 pliegos. Pero cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con las tapas de los libros, para esas tapas es probable que yo no necesite una resma de papel, quizá. Para interiores voy a necesitar varias resmas, porque las páginas interiores de un libro son importantes, pero la tapa, por ejemplo, yo tengo 180 páginas de un libro, pero tengo una sola tapa. Eso me da a mí una idea de proporción del papel que yo necesito para el interior del libro y del papel que necesito para las tapas. Entonces, es probable que yo para el interior del libro necesite más de una resma, obviamente, pero para las tapas quizás me sobren 500 hojas, quizás me sobre una resma. Para eso, entonces, encontramos que las papeleras fraccionan estos paquetes y los llaman resmitas. Una resmita tradicional o estándar tiene 250 pliegos o 250 hojas. Pero también hay resmitas de 100, de 120, de 125, de 150. Eso depende de cada papelera. Y cómo están acostumbrados a fraccionar estos papeles especiales que no son el estándar de, digamos, de los interiores, que puede ser una obra, puede ser un buxel o a lo sumo una ilustración. ¿En qué casos voy a comprar resmitas? Como les dije recién, para las tapas del libro,
en caso de que el libro lleve algún papel importante, como un papel vegetal que cubre alguna ilustración. Entonces, en esos casos, que yo voy a necesitar muy pocas unidades en cada uno de los ejemplares, me voy a manejar con resmitas, en lugar de resmas de 500 hojas. También hay Sí. otro caso por el cual se usan resmitas, que es más del lado de producción, que es el tema del peso. Del peso, exacto. Si ustedes hacen la cuenta, si los pliegos son muy grandes y es un libro, un papel de un gramaje muy alto, 500 hojas quizás lleva un peso muy grande. Y esas cosas las manipulan personas. Entonces, si vos tenés que levantar, la resma normal de A4 pesa 1 kilo y pico, pero imagínense un papel así, enorme, que la resma me pese 70 kilos. Lo tengo que levantar y lo tengo que estar moviendo. Entonces, en un ejemplo rápido, si están trabajando con un papel que el metro cuadrado pesa 300 gramos y el pliego es de 1 metro cuadrado, una resma de eso pesaría 150 kilos. Levantarla es una locura. No se puede. Entonces tienen que trabajar con paquetes más pequeños para poder moverlos, porque llevarlo en cantidad, bueno, lo lleva una máquina, pero manejarlo dentro del lugar de producción, a veces son empleados, son personas. Entonces hay que tener en consideración eso también. A veces se comercializan no en resmas, porque no por el hecho de que uno vaya a usar menos, sino por el hecho de que no se puede mover, la movilidad importa. No, eso. Exacto. Bien, entonces, por eso, a ver si hay alguien más. Te habilito. Dale. De nuevo, por las dudas. A ver si no se corta la grabación cuando lo pasas. Ahí está, perfecto. Ahí está. Listo. Listo. Ok. Entonces, como estábamos recién. Me tenés que habilitar para compartir pantalla. Ya te habilito. Antes esto lo podíamos hacer sin problema, pero ahora es de pago, así que... Claro, antes podía haber más de un anfitrión. Hay que hacer malabarismo, ahora hay que hacer malabarismo. Ya deberías estar habilitada. Ok. A ver si me deja... Estamos en gramaje. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso es importante el tema del gramaje. Porque nosotros compramos el papel por kilo, por peso. No, voy a averiguar ahora cuánto está, no sé, Aimee, si tenés el dato de cuánto está ahora el kilo de papel en Argentina. No tengo ni idea, porque con esto el cambio de... Por eso, por el tema del dólar. El año pasado estaba, creo que era 80 pesos el kilo. Ahora debe estar mucho más. Yo voy a averiguarlo y les voy a dejar el dato en el aula de Classroom. Les voy a decir cuánto está el kilo de papel para poder hacer el cálculo. Siempre se cotiza en valor dólar, o sea, se compra, se pide, se encarga siempre a precio dólar, por eso es tan importante el tema del costo. Y obviamente varía de semana a semana. Cuando ustedes tienen que hacer una producción, es muy difícil que les puedan mantener un presupuesto, digamos, estamos hablando de Argentina, ¿verdad? Es muy difícil que les puedan mantener un presupuesto porque el valor del papel, ya sea de interiores o de cartulinas, varía semana a semana porque está ligado al dólar. Entonces, es muy complejo realizar producciones en Argentina porque quizá uno tiene un presupuesto ya habilitado. Ustedes piensen que las editoriales hacen un plan anual de producción. O sea, se calcula la producción para todo el año, se hace una planificación mes a mes,
de cuántos títulos se van a publicar, y eso se mantiene durante todo el año. Con el tema de la inflación y del precio del papel ligado al dólar, muchas de esas producciones en Argentina quedan sin poder realizarse, porque lo que estaba calculado a principio de año para desarrollar todo el plan editorial queda a mitad de camino por el tema de los costos. Entonces, es un tema no menor, algo que hay que calcular muy bien, algo que hay que calcular con excedentes, y yo diría que directamente uno se maneje, ahora cuando hagamos los cálculos no, pero cuando uno tiene que proyectar una producción, sobre todo en Argentina, manéjense a valor dólar, porque si no es imposible de sostenerlo, ¿no? O sea, si lo manejamos en pesos, es imposible de sostener porque no lo van a comprar en pesos y no se lo van a cotizar en pesos. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Bien, Las pocas veces que el gobierno ha obligado a cotizar en pesos, lo que pasa es que si se ve que se está viniendo un desbalance con el dólar, no te venden papel, te lo retienen durante las semanas hasta que sepan más o menos el precio, porque saben que si aguantan una semana lo van a poder vender más caro. El tema del papel es complicado. Nada, eso. Exacto. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Por un lado, entonces, tenemos el gramaje. Y ahora vamos a otro tema. Olvídense ahora del formato del TP número 1 que dijimos que se veía a simple vista, que podía ser un formato vertical, apaisado o cuadrado. Ahora, a los fines del cálculo de papel, cuando hablamos de formato, vamos a estar hablando del tamaño de ese libro y vamos a concebirlo de dos maneras, como formato cerrado y como formato abierto. Entonces, en la primera imagen yo tengo una hipotética producción de un libro vertical en formato cerrado de 15 por 21 centímetros. Como siempre, 15 es el ancho, 21 es el alto. Esto acorde a lo que tiene que ver con la producción. A ver, voy a ver. ¿Qué pasa con el lomo? Laura, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa porque con ahí el en el lomo en el abierto cálculo? como que si yo calculo el libro abierto, Sí. por ahí me estoy mezclando las cosas, no sé, es nuevo todo esto para mí, No, pero... vos vas a ver dónde, a ver, vamos a razonarlo, a ver, voy a mirarlas así. Estoy mezclando, ¿no? No, está muy bien la duda, está muy bien. ¿Dónde meto el lomo si estoy hablando de una página, de una doble página? Sí. ¿Dónde concebís el lomo? Digamos, ¿dónde está incluido? Vamos a hacer la pregunta. En la tapa. ¿Cuál es la función del lomo? ¿Cuál crees que es la función del lomo? Unir las páginas. Perfecto. Unir las páginas. Entonces, las páginas van por un lado y el lomo va por otro porque las une. ¿Dónde encontrás el lomo? ¿Dónde encontrás en la tapa? Exacto. Cuando nosotros hagamos el cálculo de papel de la tapa, ahí va a estar el lomo. Te hago una pregunta, Miriam, Sí, respecto de esto. Sí. Cuando yo planeo la producción de un libro desde la editorial y sin tener conocimientos de lo que estoy aprendiendo ahora, porque me ha pasado esto. Sí. Y yo quiero calcular el ancho del lomo en función de la cantidad de páginas y del gramaje de esas páginas. Hay una forma Tenés dos opciones. Sí. La más segura y correcta
es hablar con la imprenta donde vas a hacer la producción y decirle, por favor, ¿me pasás la medida de lomo de un mono? Mono se le dice a un ejemplo de producto físico sin que esté impreso. En este caso, sin que esté impreso. Entonces vos le pedís, por favor, ¿me das la altura del lomo de un mono de, por ejemplo, 128 páginas en papel obra de 110 gramos? Y ahí en esa ni pregunta siquiera no... tenés que dar el formato, ahí no importa si das el formato del libro, porque acá lo que vos necesitas es saber cuánto miden 128 páginas, una arriba de otra, de un papel, en este caso dijimos, una obra de 80 gramos, 90 gramos, 110 gramos, lo que sea. Otra Sí, forma es, intuitivamente, tomas un libro que tenga las características del papel de interior similar a la producción que vas a hacer, te fijas cuántas páginas tiene, medís la altura del lomo y haces una regla de 3 simples. O sea, haces un cálculo por regla de 3 simples. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque si, por ejemplo, vos tenés un libro un libro de 200 páginas, sí, que mide, esto es estoy dando cualquier dato porque es hipotético. Si sí. un libro de 200 páginas, por ejemplo, el lomo de un libro de 200 páginas mide 1,6, un libro de 128 páginas va a medir X. No sé cuánto va a medir. Entonces lo que tengo que hacer en ese caso es multiplicar 128 por 1,6 y dividirlo por 200, que es la cantidad de páginas que yo sé que tienen en el libro. Eso me va a dar un cálculo aproximado que es bastante real, digamos. Claro. Pero lo que normalmente se suele hacer, incluso en producción, porque nosotros necesitamos hacer el diseño de tapas en la editorial, digamos, el diseñador necesita hacer el diseño de tapas, necesita hacer la maqueta de las tapas y tiene que conocer exactamente cuál es la altura del lomo. Entonces tengo que preguntar a la imprenta cuánto mide el lomo, de las características del papel que yo voy a utilizar. Lo que pasa es que en la altura del lomo también estaría la tapa, ¿o no? No, la altura es interna. La altura es interna porque fíjate que la tapa queda para adentro. El lomo se calcula con lo de las hojas. Por ejemplo, que son 100 páginas, creo que son 100 páginas, ahora ya me olvidé, pero creo que son 100, de obra de 90, tiene un lomo de 2 centímetros. Está bien, perfecto. Ya Bien. Entendí, gracias. ¿Quedó claro? Sí, igual clarísimo. igual lo vamos a ver, lo vamos a ver en el desarrollo del TP. A ver, el TP número 2, todo lo que tiene que ver con cálculo de papel, nunca va a llevar menos de 2 clases sincrónicas, así que tranquilas, porque es complejo y es algo que se tiene que aprender bien, porque es la base de la producción, en este caso, la base de la producción editorial. Entonces, vuelvo a compartirles la pantalla. Estábamos con el tema del formato, que ahí surgió la duda del lomo. Entonces decíamos que teníamos, por un lado, el formato cerrado, que es el formato del libro como yo lo veo desde la tapa. Y cuando yo abro ese libro, tengo una doble página que me va a dar la medida del formato abierto. Entonces, si el formato cerrado era de 15 por 21 centímetros, en este caso, el formato abierto va a ser de 30 por 21 centímetros.
como siempre, volvemos a repetir y me lo van a escuchar un montón de veces, siempre ancho por alto. Porque si me dieran una medida inversa, estaríamos hablando de otro tipo de libro. Si me dicen que tienen un libro de 21 por 15, estoy hablando de un libro apaisado. Y en formato abierto, ese libro apaisado va a medir 42 por 15. Entonces, es otro libro, es otra producción, es otro mundo, completamente diferente. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, ¿alguna otra duda, consulta, chicas? Bueno, seguimos entonces. Otra característica y otro vocabulario a incorporar o a tener en cuenta, vamos a seguir con esto que tenía que ver con el formato. Nosotros, a ver si... Recién vimos que teníamos formato cerrado y formato abierto. Esto que tenemos acá es el formato abierto que vimos antes, ¿no? Pero a partir de ahora, cuando ustedes vean una doble página, yo acá no tengo 2 páginas. Acá en realidad tengo 4 páginas, porque tengo 2 páginas de frente y 2 páginas de dorso. Entonces, cuando yo vea esto, en realidad es esto. Son 4 páginas. Esto lo van a tener que tener en cuenta para el cálculo de papel. Y ahora lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Esto grábenselo. Formato cerrado, formato abierto, y cada vez que ustedes vean esta doble página, no son 2 páginas, sino que son 4. Esto es básico para lo que tiene que ver con el cálculo de papel. ¿Esto quedó claro? Si tienen una hoja, ok, no quedó claro. Ahora sí. Si tienen una hoja A4, este sería el formato cerrado, ¿no? Este sería el formato abierto. Cuando yo lo estoy pensando en formato abierto, yo estoy viendo 4 páginas del libro. Si yo esto lo numero, tengo la página 1, la página 2 y 3 y la página 4. Si tienen una hoja A4 a mano, ténganla ahí a mano porque esta clase es para plegar hojitas e ir viendo las cosas plegándolas. Esto es lo que tenemos. Justo ahora les voy a compartir la pantalla. Era justamente también la paginita que venía. El voy plegado. haciendo la pantomima en el costado. Perfecto. El plegado. Yo la otra vez, la semana pasada les comentaba que los libros ni se imprimen página por página, ni se pliegan, ni se encuadernan en páginas sueltas, a menos que estemos hablando de quizá una impresión digital. Entonces, siempre en la producción industrial se va a trabajar por pliegos. Pliegos quiere decir, o sea, a ver, vamos a nombrarlo de otra manera, o sea, vamos a tener un pliego, que es un trozo de papel de un formato determinado, que se dobla una cierta cantidad de veces hasta conseguir un cuadernillo. Entonces, se imprime en pliegos y se encuaderna en cuadernillos. Se alza, se arma y se encuaderna en cuadernillos.
Entonces tenemos un plegado simple, que es el que hizo recién Aimé, primeramente, que tiene que ver con doblar esa página al medio, y esa página me queda dividida en ese pliego me queda dividido en 4 páginas. Ese es un plegado simple y en paralelo, digamos. Lo Y podría tomo, decirse que esto es un cuadernillo de 4 páginas. a ver, Así, ahí está. medio, para que vayan teniendo una idea del término. Ahí Esto tiene están 4 plegando páginas. en paralelo. ¿Qué quiere decir? Estamos doblando paralelo al lomo, a lo que va a ser el lomo del libro. Eso no es un doblaje en cruz, es un plegado simple. Si nosotros estuviéramos ahora en una clase presencial, todas estarían plegando papel. Pero bueno, acá tenemos si la cámara sigue a Aimé, vamos a ver que ella desarrolla el plegado de la hoja. Bien. Acá consultan si plegado paralelo y simple son sinónimos. No. Ahora vamos, ahora lo vemos. Ahora lo seguimos viendo. Porque yo pliego en paralelo, pero después van a ver que hay... Yo puedo plegar así y sigo plegando en paralelo. Exacto, eso es. Ahí está. Ahí lo ven de manera gráfica. Siguen plegando en paralelo y no es un plegado simple. Lo mismo que los dípticos, los folletos. Pegado en paralelo. Exacto. Todo lo que se le ocurren de folletitos que están plegados para un lado y para el otro, o que se abren. A ver, si yo lo tengo plegado así, y que yo lo pueda abrir una para acá y la otra para allá, y todo, yo sigo plegando paralelo al lomo. Eso es plegado paralelo. Puede ser simple o puede ser mucho más complejo. Bien. Vuelvo entonces a la página. Justo hoy no tengo ningún folleto a mano como para hacer esto. Mala mía. Y yo no tengo cámara. Hoy estoy medio rara porque es más, me veo gesticulando y me doy cuenta que no me ven. Entonces hago entrecomillado con los dedos y me doy cuenta que no me ven. O sea, yo hago de cuenta que las tengo enfrente como si fuera el aula. Así que parezco crazy con esto. Bien, entonces era la primera parte que vimos, el plegado simple en paralelo, que da como resultado 4 páginas, pero también tenemos, después de ese plegado simple, si ese plegado lo volvemos a doblar sobre sí mismo, en cruz, quiere decir que tenemos este primer pliego y luego este mismo lo volvemos a doblar sobre sí. Entonces obtenemos este plegado que es en cruz. Es un plegado múltiple y en cruz que va a dar como resultado ya no 4 páginas, sino que con un primer doblez, estas 4 que veíamos acá se transforman en 8. Y con otro doblez, estas 8 que vemos acá se transforman en 16. Por eso cuando la semana pasada yo les hablaba de las páginas del libro, ¿no? Que cuántas páginas tenía que tener un libro, siempre les comentaba, ahí me está haciendo la demostración del plegado en cruz. Yo les contaba que siempre los libros de producción industrial tienen que ser múltiplos de 8, 16 o 32, por lo general. Entonces eso me va a dar, cuando yo tengo, por ejemplo, la cantidad total de páginas de un libro, y las divido por estos múltiplos, cuando el resultado me dé un número cerrado, si yo, por ejemplo, lo divido por 8 y veo que me da con comas, para saber la cantidad de cuadernillos que tienen, puedo dividir por 16, y si me da un número cerrado, entonces me puedo dar cuenta que ese libro está formado por cuadernillos de 16 páginas. Si lo divido por 16 y me sigue dando un número con decimales, quizás
los cuadernillos estén armados en 32 páginas. Entonces, lo que yo voy a hacer normalmente es dividir la cantidad de páginas por 8, por 16 o por 32, y voy a saber de qué cantidad de páginas está armado cada cuadernillo. Aún así, es probable que no se resuelva el cálculo y que me siga dando quizá con decimales. Eso puede tener que ver con que haya un medio pliego. O sea que dentro de todas esas páginas, además, haya un medio pliego que no tiene la cantidad de páginas que tienen la mayoría de los cuadernillos del libro. A veces, por lo general, puede haber un insert de 16 páginas con otra calidad de papel, que quizá tenga imágenes. Entonces, es probable que ese cuadernillo tenga 16, pero que el resto de la impresión, que es a un solo color, quizás sean cuadernillos de 32. Entonces, esto tiene que ver un poco con volver a tomar los libros, volver a mirarlos, analizarlos, tratar de deducir cuál es la producción de ese libro, cómo está hecho, cómo está conformado y por qué se toman determinadas decisiones, ¿no? La semana pasada veíamos que a veces quedan un montón de páginas en blanco al final de un libro y eso tiene que ver con un mal cálculo de papel donde sobraron páginas y no se repartieron desde el diseño esa cantidad de páginas en páginas de cortesía, páginas intermedias en medio de los capítulos, ¿no? Esas, qué sé yo, 10, 12 páginas a lo mejor que quedan al final del libro, se podrían haber distribuido ya desde el diseño de otra manera, como para que no quedara eso, ¿no? Como para que no se perdiera en ese final. Entonces, como dijimos, los libros, cuando hagamos el cálculo de papel, nosotros vamos a tener que hacer un cálculo que no es de hojas sueltas, sino que tiene que ver con estas hojas o estos pliegos. A ver, si tengo algo más por acá. Estoy buscando un ejemplo que yo tengo. Sí. Obviamente es el último libro que voy a agarrar, no me acuerdo cuál era. Sí. Este libro, si llegan a verlo, tiene escrito y cada tanto tiene una ilustración. Esta ilustración no está al azar, sino que hay una a principio y a final de cada cuadernillo. Si uno lo mira y cuenta las páginas, se ve que agarraron cada cuadernillo, las ilustraciones están impresas de un solo lado, del otro lado no. Agarraron cada cuadernillo y con un pliego de color lo montaron a los cuadernillos. Ahora van a entender lo que es montar. Sí. Lo pusieron acaballado, uno de color, al final de cada cuadernillo. Entonces vos ves en el papel cuántos cuadernillos, de cuántas hojas son los cuadernillos, porque tienen una división al final de cada uno. Y el papel es distinto. Si los pudieran tocar, el medio es papel obra, es mucho más áspero, y cuando viene el de la ilustración, es mucho más brilloso. A ver si llego a hacer que brille. Esta cámara es muy difícil. Ese papel brilla, es muy suavecito, y este es áspero, más seco. Son distintos papeles. Estos son mucho más gruesos también. Nada, este es un lindo ejemplo para ver eso. Ojalá pudieran llevárselos. Bien. Entonces, como yo les decía, cuando avancemos con el cálculo de papel, nosotros vamos a tener que hacer una imposición de páginas de manera tal de averiguar cuántas páginas voy a tener que poner en un pliego, en un formato estándar de papel, para que ese pliego, una vez impreso, pueda ser plegado, es decir, doblado, para luego pasar al alzado y para luego pasar a la encuadernación. Entonces, lo que yo voy a tener va a ser,
a nivel industrial, voy a tener un pliego, justamente, un pliego también, o sea, pliego es todo trozo de papel de una dimensión aproximada, X, la necesaria, que es medido en ancho por alto, que presenta dos caras, frente y dorso, y que a nivel industrial tienen medidas muy superiores a lo que yo me puedo manejar desde lo cotidiano con una resma de una hoja 4. Nosotros estamos hablando, si ustedes tienen el archivo de los formatos de papel, ahí se van a encontrar con las áreas de cada uno de los pliegos, con las medidas de cada uno de los pliegos, y acá nosotros vamos a diferenciar lo que es, esto es una introducción, ¿no? Acá en esta imagen ustedes pueden ver que, por ejemplo, después de haber hecho un cálculo determinado, yo llego a la conclusión de que este pliego de impresión, tiene una medida determinada. Pero que el pliego que yo voy a comprar de papel tiene una medida superior. Lo que pasa que, evidentemente, yo hice mis cálculos y a mí me conviene comprar un pliego mucho más grande, hacer que en la imprenta lo corten, lo guillotinen, y que este pliego de impresión, que tiene un frente y que tiene un dorso, yo lo pueda poner dentro del pliego como área de impresión. Quiere decir que acá, de un pliego de compra de formato estándar 74 por 110, yo voy a sacar el doble de pliegos de impresión. Porque este pliego de compra lo guillotino al medio y a mí me cubre el área de impresión que yo necesito. Es dudas, consultas. Yo sé que sí, 74 por 110 es un formato estándar. A ver si tengo acá el archivito de los formatos. Ustedes tienen un archivo con sí, yo formatos. Claro. Está subido en el Classroom. Es un formato estándar, si no me equivoco, de lo que es impresión en offset, ¿o no, Miriam? De las resmas de papel para impresión. De las resmas a nivel industrial, sí. Las que se suelen, cuando uno imprime en digital, si alguno está metido en ese ámbito y la pregunta viene por ahí, los formatos estándar, el más común que se usa es el formato A. Para impresión digital, A3, las máquinas de impresión digital no imprimen nada superior a una A3, que es más o menos 29,7 por 42. O sea, tienen también el Plus, que es un poquito más grande, pero no más de eso. Las máquinas de impresión digital, aunque ustedes lo hagan en una empresa, digamos, el formato de máquina no puede ser superior a eso. Porque perdón, una pregunta. Sí. Con el tema de la impresión digital, entonces, si el tamaño del papel es ese, entonces no se producen esos plegados de los que hablábamos antes. No, por eso decíamos que es completamente diferente. Como mucho, y de acuerdo al formato del libro, quizá pueda llegar a sacar quizá 4 páginas, ¿no? Okay. Pero hay un problema grande con el tema del registro a nivel digital, que después también vamos a ver lo que es el registro. Ustedes tienen que la impresión tiene que quedar absolutamente pareja, tanto de frente como de dorso. Si uno lo ve al trasluz, la caja de texto de frente tiene que quedar igual que la caja de texto del dorso. Esto no se puede hacer a nivel digital porque las máquinas toman, la pinza de la máquina digital toma de otra manera completamente diferente a lo que es offset.
Ustedes piensen que cuando se imprime en offset y se imprime a color, yo sé que esto para ustedes va a ser un mundo ahora, porque es muy difícil imaginar cómo imprime, ¿no? Tendríamos que empezar desde ahí. Pero ustedes piensen que se imprime en cuerpos de 4 colores, que nos estamos adelantando en tema, pero bueno, tiene que ver también. O sea, todos los colores del espectro posible de impresión se realizan con 4 tintas. C, M y K, que es lo mismo que decir rojo, bueno, no en ese orden, cian, magenta, amarillo y negro. Con esos 4 colores se logran todos los colores de un impreso. Cuando el pliego pasa por cada uno de los tambores, por cada uno de los cuerpos impresores de offset, imagínense que primero, por ejemplo, imprime el amarillo, después el cian, después el magenta y después el negro. La imagen tiene que quedar absolutamente exacta para que un color, cuando imprima sobre el otro, produzca lo que es la roseta de color y eso me dé una imagen a todo color. Entonces, ese registro que permite la impresión offset no se puede conseguir con la impresión digital, ni siquiera a nivel de la caja de texto o ni siquiera a nivel de un número de página. Es muy difícil que el número de página quede exacto donde yo necesito tenerlo, ¿no? Entonces, estas son las características desfavorables que podemos tener a nivel de impresión digital, pero que muchas veces la impresión digital es a lo único que podemos acceder por la cantidad de ejemplares que necesitamos imprimir. Daniela, te tengo con la manito levantada. Sí, ahí estás. No encontraba el cursor para activar mi micrófono. No, un solo comentario. En realidad iba a preguntar otra cosa más, pero es una forma fácil de verlo cuando uno trata en su propia casa de imprimir algo e imprimirlo doble faz. Espera. Y te das cuenta repetí porque se me cortó el audio. Sí. Una forma casera de ver esto que estabas explicando recién de la impresión digital es tratar de imprimir algo doble faz en casa y no hay forma de que coincidan las imágenes jamás. A veces me ha pasado a tratar de hacer una muestra de un libro y ponerme furiosa porque no había forma de plegarlo y ver que coincida perfectamente. No hay manera. Todo con todo. Es espantoso, pero es así. Sí. Y lo de los 4 colores, si bien es diferente, si uno destapa la impresora color de casa, puede ver cómo se va formando las líneas de amarillo y después le siguen la de cian, magenta, negro. Está bueno para ver, no es lo mismo ni remotamente, pero se puede entender que se formen los colores. Exacto. Lo que yo iba a preguntar era, en el caso anterior que estabas hablando del pliego, que está el pliego de compra, que era mucho más grande que el pliego que yo necesitaba usar, en ese caso entonces necesitaría menos cantidad de pliegos. Menos cantidad de resmas, porque en realidad vos, como la resma la estás partiendo al medio, como se está guillotinando a la mitad, voy a necesitar la mitad que si comprara el formato estándar que más se asemeja. O sea, este justamente era una imagen como para que tuvieran en cuenta, para que sepan que esa es una opción. Que si no encontramos... Aparte habría que calcular las demasías también. Exacto, que eso ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno. Entonces, a ver, ¿cómo venimos hasta ahora? Porque creo que es demasiada información. Un detalle que pueden mirar, si quieren, cuando tienen libros impresos comprados de Penguin o cosas así, pueden fijarse si pasan rápido las páginas, se está por cortar igual, si el número de páginas se mantiene en el lugar o si se va moviendo. Si se va moviendo un montón, normalmente es porque es una impresión digital. Después pueden corroborarlo viendo la tirada o averiguando la editorial. Pero se nota mucho eso, a veces está muy corrido. Si está muy corrido, normalmente es porque es digital. Está por cortar. Queda un minuto. Bueno, a ver, si se corta, volvemos, pero de todas formas me parece que lo vamos a dejar hasta acá,
para que baje la información. Sí, las caras de porque me felicidad. parece que es mucho, no sé si están de acuerdo, o sea, yo no preferiría que tomen contacto con esto, que pregunten, justamente donde vamos a avanzar en firme con el trabajo práctico. Entonces, vean la clase grabada del TP número 2, anótense dudas o consultas que tengan, y en la clase sincrónica de la semana que viene, primero quizá vamos a iniciar con todas las dudas y las consultas que tengan, que también las pueden adelantar por el Drive, por el documento de Classroom, que lo voy a subir hoy, para que empiecen a dejar las consultas del TP número 2. Entonces, el TP número 1 va a seguir abierto, las dudas y consultas abiertas del TP número 1 va a seguir abierto porque hasta ahora hubo, creo que 3 o 4 intervenciones y nada más. Y seguramente, como van a estar trabajando en el TP número 1, van a surgir dudas. Pero también voy a abrir el documento del TP número 2 por si alguien está avanzado y quiere verlo. ¿Alguna pregunta o algo antes de cerrar? Sí, una muy cortita. Sí. Cuando imprimo digital, sí. Por ejemplo, no sé, agarré cualquier libro, este libro, ¿no? En casa. Sí. Yo no pliego el papel. No. Pero sí puedo comprar un papel más grande y cortarlo, y ese corte se hace en la imprenta. A ver, si estás hablando de una A3, que es la medida máxima que puede tener la impresora digital, podés tener una guillotina casera. O sea, si lo vas a hacer en una imprenta digital, ellos tienen su guillotina y ellos manejan. A veces te dicen que imprimen en A3 y terminan imprimiendo en A4 porque a lo mejor les queda material de sobra y ellos lo utilizan. Así que eso a nivel interno pueden decirte que están manejando una A3 y están manejando una A4. Esa nunca te vas a enterar. O sea, las cosas que se hacen en las imprentas nunca te vas a enterar, a menos que seas una editorial importante, que vos compres el papel, que tengas tu papel en el depósito de la imprenta y que te des cuenta que te están haciendo alguna estafa porque te están metiendo un papel que no compraste, ¿no? Bueno, mira, hay una serie de puede cosas pasar eso. Que vamos a ir viendo durante el desarrollo de la materia, que se van a dar cuenta lo que suele pasar en las imprentas. Entonces, ellos obviamente van a poner material de sobra que tengan. Si estás manejándote en una empresa, si lo querés armar vos, si vos querés armar un libro, te conviene comprar A4 y listo, y manejarte con A4. Si no, te debes comprar A3 y guillotinarlo con una guillotina casera, que también las hay, pero que te va a dejar cortar poca cantidad de páginas a la vez. Creo que no más de 14 en muchos casos, no más de 20. Ahí me querías decir algo. Muchas veces la tenés que ir cortando de a una porque si no te quedan de espejo. Exacto. O sea, si lo vas a hacer a mano. Este cuadernito, por ejemplo, está hecho con A4. Son A4 plegadas cada una individualmente y después armados los cuadernillos respectivos. Los cortes de resma creo que lo podés pedir básicamente en cualquiera de las etapas antes de la imprenta también. Hay papeleras que vos podés comprarle la resma grande y te ofrecen cortarla o te cobran cortarla. Sí. Hay distribuidores, los distribuidores es raro, pero he encontrado algunos distribuidores que te ofrecen cortarla, es rarísimo, pero hay. Y después en la propia imprenta puedes llevar el papel y pedir el corte. Normalmente se te cobra. Sí. Hay que hacer la cuenta si comprando una más grande y cortándolo te sigue saliendo más barato que comprando el más chico. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más dudas, no hay más consultas, les agradezco que hayan estado. Como les digo siempre, vayan avanzando,
no dejen que se les venga todo encima, de a poquito, hay mucha información para incorporar, es una materia técnica, como les comentaba siempre, y tiene su propio vocabulario, y hay que manejarse de esa manera, hay que acostumbrarse a tomar conocimiento de cómo se llama cada elemento de la producción editorial, para después no solamente tener este conocimiento a nivel personal, sino poder pedir presupuestos adecuados, poder interactuar con las imprentas, con las papeleras, saber exactamente qué queremos para una producción y cómo pedirlo. Entonces, como les digo, no se queden, o sea, hay tiempo, sí, pero no se duerman porque es mucho, ¿no? Es mucho, como les decía. Este TP número 2, si bien cuando lo terminemos lo van a tener resuelto, hay que entenderlo, ¿no? Y lo tenemos que trabajar entre todas, pero hay que hacer un esfuerzo por entenderlo, porque es la base de la producción editorial, el cálculo de papel. Entonces no lo podemos dejar pasar por alto. No sé cómo va a venir el parcial este año. Normalmente siempre había un ejercicio de cálculo de papel. No sé si se va a incorporar este año, pero bueno, conviene también tenerlo en cuenta. Y si bien, como les decimos, pueden aplicar fórmulas, y también cuando hacíamos las clases presenciales, las fórmulas las podían tener en el escritorio, digamos, en el aula, sin problema, hay que saber muy bien cómo reemplazar los términos de las fórmulas para que el cálculo esté bien hecho. Entonces, se puede utilizar la fórmula, podemos obviar el tema del razonamiento matemático, pero tenemos que estar absolutamente seguras de cómo reemplazar cada uno de los elementos de la fórmula para que ese cálculo dé bien. Bueno, no las asusto más. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Dejen que decante, que la información caiga. Hagan el plegado. Hagan el Hagan este plegado. Exacto. Y si pueden, ¿saben qué? Agarren, una vez que lo plegaron, yo lo tengo plegadito, esto, que este es el lomo del plegado, si yo lo cortase por acá tendría el cuadernillo. Pero no lo corten, traten de ponerle el número. Pongan un 1 acá, un 2 acá, un 3 acá, un 4 acá. Así, incluso en estas que están dobladas, que no las puedo separar, pónganle el numerito del lado de adentro. Ahí. Y entonces cuando ustedes los desdoblan, van a ver en qué posición del pliego grande iría cada página. Háganlo porque les va a ayudar a visualizar mucho a tomar contacto con la realidad, con lo que es. Después, es absolutamente distinto a lo que uno imagina. Después, si quieren, lo agarran así del lomo, que es el último doblez que hicieron, lo agarran así y corten estos dos lugares y ven cómo les queda el cuadernillo. Esto sería un cuadernillo, si yo hago 5 de estos y los pongo uno al lado del otro, tengo un librito. Eso es básicamente hacer esto. O sea, esto sale de hacer eso. Yo sé que es una boludez el plegar las cosas, pero te ayuda a ver un montón de cosas que si no son abstractas y que te quedan ahí, que vos decís, yo estoy viendo números que no entiendo qué son. Bueno, hacer estas cosas te hace llevar a tierra. Nada, como dijo Miriam, esto es súper básico porque quiero imprimir un libro, ¿cuántas hojas necesito para poder hacer el libro? Y si quiero imprimir 10 libros, ¿cuántas hojas necesito? Y si quiero imprimir 15, ir pensándolo así. Va a surgir un montón de dudas, aprovechen el Classroom, cuanto antes se sienten a hacerlo, antes van a tener las dudas, antes las van a tener resueltas. Si llegan a entrar en pánico y tienen un grupo de WhatsApp de la comisión y ven que están todos entrando en pánico, avisen por Classroom, y si se necesita hacer una clase, una reunión de emergencia el domingo a las 10 de la noche porque están todos muy desesperados, tratamos de coordinarlo. Conmigo o con Miriam, sí, o lo que sea. Sí, sí. No están solos haciendo esto. O sea, es un tema muy importante, pero no es para que
paniquen y digan, esto no es para mí, y tiren las hojas para Claro, arriba y se dediquen exacto. a otra cosa. Sí, 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 sí. Hasta Es es divertido, les probable juro que que es le agarren el gustito. Yo les juro que cuando hice esta clase tenía de estos, me agarré y hice 6 páginas así y los cosí con un hilo para ver cómo quedaban. Yo sé que supero un nivel de obsesión importante, pero es divertido empezar a plegar y ver qué tipo de plegados hay. Si tienen folletos o cosas así en la casa, busquen. Y si no tienen nada y quieren viciar porque les gustó algo de esto, busquen en YouTube videos de plegadoras. Hay máquinas que hacen esto. Y hay Exacto. distintas formas de plegar. Y es maravilloso. Creo que de todas formas en la clase grabada también yo incluí ahí videos de plegado. Así que, por favor, no dejen de ver la clase, porque lo que está grabado ahí no lo vamos a poder ver. Sí, a ver, no lo puedo explicar en la clase sincrónica. En la clase sincrónica nos tenemos que poner a trabajar sobre el TP para que ese trabajo les quede listo. Entonces, por favor, tomen contacto con todos los conceptos y con todo el desarrollo del glosario y del vocabulario desde la clase que está grabada para poder aprovechar el práctico del martes que viene. Bueno, una factura. Acá hay un doblez, por ejemplo, que se hace. Yo sabía que tenía algo a mano que podía servir. Igual esto muchas veces lo hacen a mano, porque las plegadoras del gobierno de los lugares estos no funcionan, pero esto es un plegado, podría decirse en paralelo, que no es que se cola uno para dentro del otro. Nada. Exacto. Bueno. Pueden encontrar cosas así en todos lados. Sí, sí, sí. Empiecen a tener esa mirada. Empiecen a tener esa mirada. Es un camino de ida. Bueno, se encontraron con dos apasionadas de la producción, lamentablemente. Yo sé que algunas no opinan lo mismo, pero bueno, vamos a tratar de que sea llevadero. Pensando que más puedo tener que sea algo de plegado divertido, pero creo que no tengo nada acá. Bueno, chicas, gracias entonces otra vez por estar presentes. Saben que cuentan con nosotras para lo que necesitan. Tomen en cuenta los consejos, son eso, consejos para que la pasen bien. Y bueno, que tengan una linda semana, un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Un abrazo para todas. Gracias. Cualquier cosa escriban en el Classroom. Exacto. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, chao, chicas.